Buenos días, matemáticos. Nuestra lección de hoy se va a tratar acerca de la resolución de problemas. La estrategia que vamos a aplicar hoy va a ser dibujar un diagrama. Antes de comenzar, quisiera repasar algunas de las cosas que hicieron con la señora Myers ayer en inglés. Ayer ustedes practicaron contar los lados de una figura y los ángulos. Los ángulos son como la esquina en una figura, mientras los lados son estas líneas que están formadas aquí. Así que vamos a empezar en contar los lados de este hexágono y los ángulos. Okay, el hexágono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Y vamos a ver cuántos ángulos tienes. Recuerda que es esta área que podemos encontrar en la esquina de la figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que un hexágono tiene 6 lados y 6 ángulos. Ahora, ¿un círculo tiene lados? No, porque los lados son líneas rectas, ¿verdad? Aquí no tenemos ninguna línea recta, así que un círculo tiene 0 lados y 0 ángulos. Vamos a seguir. Aquí tenemos un rectángulo. Vamos a contar los lados. 1, 2, 3, 4. Luego vamos a contar los ángulos. 1, 2, 3, 4. Así que un rectángulo tiene 4 lados y 4 ángulos. Aquí tenemos un triángulo. Un triángulo tiene 1, 2, 3 lados y vamos a ver cuántos ángulos. 1, 2, 3. 3 ángulos. Vamos a seguir. Práctica para la prueba. ¿Qué figura no tiene 3 lados? Así que yo voy a comenzar en dibujar las figuras. Aquí dice triángulo. Aquí voy a dibujar un rectángulo. Aquí tengo un trapecio. Y aquí tengo un cuadrado. Así que un triángulo tiene ¿cuántos lados? 1, 2, 3. Un triángulo no tiene 4 lados, así que voy a circular donde dice triángulo. Y la estrategia que apliqué aquí fue hacer un diagrama, ¿verdad? Porque yo dibujé las figuras primero antes de responder a la pregunta. Así que vamos a aplicar la estrategia. Lily dibuja una figura. La figura tiene 6 lados, también tiene 6 ángulos. ¿Qué figura dibuja Lily? Así que primero vamos a subrayar lo que sabes y luego vamos a encerrar en un círculo que tenemos que hallar. Así que nosotros sabemos que la figura tiene 6 lados. También sabemos que tiene 6 ángulos. Nosotros necesitamos averiguar cuál es la figura que dibujó Lily. Así que, ¿cómo voy a resolver el problema? Yo voy a dibujar un diagrama. Así que vamos a dibujar un diagrama. Primero tenemos que pensar en lo que dice el cuento, ¿verdad? Entonces, el cuento dice, vamos a ver lo que subrayamos. Lily dibujó una figura, ¿verdad? La figura tiene 6 lados, también tiene 6 ángulos. Yo sé que un hexágono es una figura que tiene 6 lados, así que yo voy a dibujar un hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tengo mis 6 lados, ¿verdad? Así que la respuesta es que Lily dibujó un hexágono. Y recuerda que necesitas dibujar la figura, no solamente me puedes dar la respuesta, tienes que dibujar la figura también, porque estamos practicando hacer un diagrama, ¿verdad? Entonces tenemos que dibujar. Vamos a seguir. Si una figura tiene 3 lados y 3 ángulos, ¿qué figura es? Así que sabemos que esta figura tiene 3 lados y 3 ángulos. Tenemos que averiguar cuál figura es. Yo sé que un triángulo tiene 3 lados
y 3 ángulos, ¿verdad? Así que primero tenemos que dibujar nuestra figura, etiquetar los lados y los ángulos, y luego podemos escribir que es un triángulo. Vamos a seguir. Alex dibuja un triángulo. Samuel dibuja una figura que tiene un lado más que un triángulo. ¿Qué figura dibujó Samuel? Dibújala. Así que yo sé que Alex dibuja, así que voy a hacer una tabla. Aquí voy a poner A para Alex y S para Samuel. Alex dibuja un triángulo, ¿verdad? Y yo sé que un triángulo tiene 3 lados, así que voy a escribir el número 3 aquí. Samuel dibuja una figura que tiene un lado más que un triángulo. Así que 3 más un lado más es igual a 4. Entonces, yo sé, tenemos que averiguar qué figura dibujó Samuel, ¿verdad? ¿Qué figura dibujó Samuel? Así que yo sé que Samuel tuvo que haber dibujado una figura que tiene 4 lados, ¿verdad? Así que él pudo haber dibujado un cuadrado, tiene 4 lados, ¿verdad? Pero ¿hay algunas otras figuras que tienen 4 lados? Sí, ¿verdad? Él pudo haber dibujado un trapecio, porque un trapecio también tiene 4 lados. ¿Cuál es otra figura que quizás también pudo haber dibujado? Ya sé, un rectángulo, ¿verdad? Un rectángulo también tiene 4 lados. Así que aquí puedes tener varias respuestas porque hay varias figuras que tienen 4 lados. Así que pudiste ver escrito cuadrado, paralelogramo, cuadrilátero, rectángulo o trapecio. Todas estas figuras son correctas porque todas estas figuras tienen 4 lados. Ok, vamos a hacer este último problema y luego voy a explicar lo que necesitas hacer para la tarea de hoy. Así que vamos a comenzar con leer el cuento. Que el cuento dice que Jason dibujó una figura que tiene más lados que un triángulo. Así que va a tener más lados que un triángulo. Entonces, aquí voy a dibujar un triángulo. Un triángulo tiene 3 lados, ¿verdad? Entonces, la figura de Jason va a tener más que 3, más que 3. O un rectángulo. Así que también va a tener más. Vamos a dibujar nuestro rectángulo primero. Esta figura va a tener más que 4 lados también. Entonces va a ser más de 4 lados, pero menos ángulos que un hexágono. Así que vamos a dibujar nuestro hexágono. Okay, un hexágono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Así que yo sé que la figura de Jason tiene más que 3, más que 4, pero menos que 6. Así que, ¿cuál número puede ser? Más que 3, más que 4, pero menos que 6. 5 es más que 3 y es más que 4 y es menos que 6. Así que la figura que Jason dibuja tiene que tener 5 lados. ¿Cuál es una figura que tú sabes que tiene 5 lados? Se mira como una casa, ¿verdad? Esta figura se llama un pentágono. Un pentágono tiene 5 lados, así que nuestra respuesta es pentágono. Bueno amigos, para tu tarea de hoy tú vas a necesitar que hacer lo mismo que yo hice en el ejemplo en los videos, ¿verdad? Así que vas a subrayar lo que sabes, vas a encerrar en un círculo lo que debes hallar. Y recuerda, esto es lo más importante, que necesitas hacer un diagrama, ¿verdad? Así que dibuja un diagrama para resolver. Si tú no haces un dibujo, no estás aplicando la estrategia de hoy, ¿verdad? Así que es muy importante que tú dibujes un diagrama hoy para resolver. No quiero solamente ver una respuesta, quiero ver un dibujo
para que yo sepa cómo sabes. Así que eso es todo para hoy. Adiós, matemáticos.